Hay algo que nadie te dice cuando empiezas a leer El Principito de adulto. Que no vas a encontrar un cuento, vas a encontrar una acusación directa, sin abogados, sin derecho a réplica, escrita por un hombre que se estrelló en el desierto del Sáhara y que, mientras esperaba morir de sed, decidió que el verdadero problema no era el avión roto, sino tú y yo, y la forma en que aprendimos a mirar el mundo sin ver absolutamente nada. Eso es lo que vamos a desmantelar hoy, no el libro, el mecanismo, la trampa invisible que Antoine de Saint-Exupéry construyó en 102 páginas y que lleva décadas detonando en silencio dentro de la gente que cree estar leyendo una historia de amor entre un niño y una flor presumida. Spoiler, no es eso. O sí, pero solo en la superficie, y la superficie, como vamos a descubrir, es exactamente donde los adultos se quedan atascados para siempre. Déjame hacerte una pregunta rara. ¿Cuándo fue la última vez que no entendiste algo y te pareció bien? No que no entendieras y lo buscaras en Google, no que no entendieras y sintieras esa ansiedad sutil de estar perdiéndote algo, sino que no entendieras y simplemente te quedara ahí, flotando, como una pregunta que vale más sin respuesta que con ella. Si tienes que pensarlo demasiado, ya tienes el primer diagnóstico del día. El Principito empieza con un dibujo que todos los adultos del mundo ven igual, un sombrero. Es un sombrero marrón, un poco aburrido, funcional. Los adultos lo ven y siguen con su vida porque los adultos no tienen tiempo para pararse frente a un dibujo de sombrero que no les dice nada útil. Pero el dibujo no es un sombrero. Es una boa constrictora digiriendo un elefante, y el niño que lo dibujó lleva toda su vida esperando que alguien, solo uno, lo vea. Ese niño somos todos nosotros a los 6 años, y ese adulto que pasa de largo también somos nosotros, pero 20 años después. ¿Qué pasó en el medio? Eso es lo que me interesa, eso es lo que a Saint-Exupéry le quitaba el sueño mientras volaba correo por encima del Atlántico en aviones que se caían con una frecuencia inquietante. No el peligro, la pregunta, ¿en qué momento exacto un ser humano deja de ver elefantes dentro de boas y empieza a ver sombreros? La respuesta es más perturbadora de lo que parece. No es que los adultos sean menos inteligentes, es que son más eficientes. El cerebro humano es una máquina de predicción que, con el tiempo, aprende a categorizar el mundo para no gastar energía procesando cada cosa desde cero. Un sombrero es una categoría conocida. Una boa con elefante dentro es una anomalía que requiere tiempo, atención y una disposición a estar equivocado sobre lo que estás viendo. Y el cerebro adulto, entrenado por décadas de escuela, trabajo y facturas, ha decidido que la anomalía es un lujo que no se puede permitir. Eficiencia. Esa es la palabra que mata la magia. Y el libro de Saint-Exupéry es, en el fondo, una declaración de guerra contra la eficiencia. Piénsalo así. El aviador aterriza en el Sáhara con el motor roto. Está solo. Tiene agua para 8 días. Lo lógico, lo eficiente, lo adulto sería concentrarse en reparar el motor, revisar las piezas, calcular el tiempo, gestionar los recursos hídricos. Un manual de supervivencia del siglo XXI diría exactamente eso. Y entonces aparece el Principito y le pide que le dibuje una oveja. No le pregunta si está bien, no le pregunta qué pasó, no le ofrece ayuda técnica, le pide una oveja. Y el aviador, que es un hombre adulto con un problema grave de supervivencia, se pone a dibujar ovejas. Eso, ese momento exacto, es el único instante en la historia del libro en que el aviador vuelve a ser humano de verdad. Porque la oveja no es una oveja, es una rendición, es el aviador diciéndole al universo: acepto que hay cosas más importantes que resolver mi situación inmediata. Acepto que este niño que ha aparecido de la nada en medio del desierto más árido del planeta tiene algo que yo necesito más que agua. Y el niño no viene a enseñarle, viene a recordarle. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Los que enseñan asumen que el otro no sabe. Los que recuerdan asumen que el otro ya lo supo y lo perdió por el camino. Saint-Exupéry no escribe un libro de autoayuda,
escribe un proceso de recuperación de memoria. El Principito no es un maestro, es un espejo, y los espejos, dependiendo del ángulo, pueden ser lo más hermoso o lo más brutal del mundo. Vamos a hablar de los planetas, porque los 6 planetas que visita el Principito antes de llegar a la Tierra no son paradas turísticas, son radiografías. Cada uno contiene un arquetipo humano tan preciso, tan quirúrgicamente observado, que leer esa sección del libro en voz alta en una reunión de trabajo probablemente provocaría un silencio incómodo que duraría varios minutos. El primero es el rey. Vive solo en su planeta y gobierna sobre nada, pero necesita que todo el mundo le obedezca. La trampa del rey no es la arrogancia, que sería demasiado fácil. La trampa del rey es que solo da órdenes que ya iban a cumplirse. Le dice al sol que se ponga al atardecer, y el sol se pone, y el rey siente que ha gobernado algo. Es el arte de crear la ilusión de control sobre procesos que no necesitan de ti para ocurrir. ¿Te suena? Hay reyes en todas partes. Los hay en las reuniones donde alguien toma una decisión que todos ya habían tomado mentalmente y se atribuye el mérito. Los hay en las redes sociales, donde la gente publica opiniones sobre cosas que ya estaban pasando como si su publicación fuera causal y no consecuente. Los hay, y esto duele un poco más, en nuestra propia cabeza, cuando nos convencemos de que controlamos cosas que simplemente están ocurriendo con o sin nosotros. El Principito le pregunta al rey si puede ver una puesta de sol, y el rey le dice que sí, pero que tiene que esperar hasta las 7:44 de la tarde, porque a esa hora las condiciones serán favorables. El rey no puede pedirle al sol que se ponga ahora, porque eso sería una orden irracional, y un buen monarca no da órdenes irracionales. Tiene que esperar a que el sol esté listo para obedecer. El rey más poderoso del universo espera al sol. Eso es lo que Saint-Exupéry piensa del poder cuando nadie le está mirando. El segundo planeta tiene al vanidoso. Este es más rápido de describir porque todos lo conocemos. El vanidoso solo quiere ser admirado. No le importa por qué, no le importa quién, le importa el aplauso en sí mismo, la aclamación como sustancia. Cuando el Principito lo visita, el vanidoso le pide que lo aplauda, el niño lo aplauda, y el vanidoso está satisfecho. Fin de la interacción, no hay conversación, no hay intercambio. Solo la retroalimentación de una identidad que no puede sostenerse sin validación externa constante. Tenemos redes sociales enteras construidas exactamente sobre este principio. No lo digo como crítica fácil, lo digo porque es anatómicamente preciso. El like es el aplauso del vanidoso, el número de seguidores es el tamaño de su planeta imaginario. Y la trampa no es que la gente quiera reconocimiento, eso es humano y legítimo. La trampa es cuando el reconocimiento externo se convierte en el único termómetro de tu valor interno. Cuando necesitas que te aplaudan para recordar que existes. El Principito se va pronto del planeta del vanidoso, no porque lo juzgue, sino porque no hay nada que ver. Y un niño que ha venido desde muy lejos buscando algo que valga la pena, no puede permitirse quedarse en un lugar donde solo hay eco. El tercer planeta es el bebedor. Este es el más corto del libro y el más devastador. El Principito le pregunta al bebedor por qué bebe. El bebedor dice que bebe para olvidar. El Principito pregunta qué quiere olvidar. El bebedor dice que quiere olvidar que siente vergüenza. El Principito pregunta ¿vergüenza de qué? El bebedor dice que vergüenza de beber. 12 líneas, un bucle perfecto, la arquitectura completa de la adicción y la autodestrucción en 12 líneas, sin psicología, sin diagnósticos, sin el lenguaje clínico que usamos para poner distancia entre nosotros y lo que no queremos ver. Bebe para olvidar que tiene vergüenza de beber. Sustituye beber por cualquier cosa, por comer de manera compulsiva, por trabajar 16 horas seguidas, por revisar el teléfono cada 3 minutos, por comprar cosas que no necesitas. El mecanismo es idéntico. Hacemos algo para callar una incomodidad que generamos haciendo esa cosa. Es el círculo del que nadie habla en voz alta, porque nombrarlo
sería tener que mirarlo. Y mirar es lo más difícil del mundo cuando llevas años perfeccionando el arte de no ver. El cuarto planeta tiene al hombre de negocios. Este es el que más incomoda porque es el más difícil de desestimar. No es un tirano, ni un adicto, ni un vanidoso. Es alguien muy serio, muy ocupado, muy importante, que hace cuentas. Cuenta las estrellas. Las cuenta para poseerlas. Las posee para ser más rico. Es más rico para poder comprar más estrellas que contar. El Principito le pregunta ¿para qué le sirve poseer las estrellas? El hombre de negocios no tiene una respuesta que sobreviva a la pregunta, porque poseer algo que no puedes cuidar, que no puedes usar, que no cambia de ninguna manera significativa ni tu vida ni la vida de nadie, ese tipo de posesión es exactamente lo que Saint-Exupéry llama la ilusión de los ojos. Los ojos ven la cantidad, el corazón necesita la relación, y entre esas dos formas de habitar el mundo, el libro toma partido sin ningún tipo de ambigüedad. El Principito tiene 3 volcanes, 2 activos y 1 extinto. Los desollina cada mañana. Es útil a sus volcanes porque los cuida. El hombre de negocios tiene millones de estrellas y no sabe el nombre de ninguna. La riqueza real no es lo que tienes, es a lo que le eres útil. Esa frase tiene el poder de reorganizar completamente la forma en que mides el valor de tu tiempo, si la dejas entrar de verdad. El quinto planeta tiene al farolero, y el farolero es quizá el personaje más trágico de todos, no porque sea malo, sino porque es bueno. El farolero cumple una consigna: apaga el farol al amanecer, enciende el farol al anochecer. El problema es que su planeta gira cada vez más rápido. Antes, el ciclo era de 1 minuto, ahora es de 30 segundos. El farolero ya no tiene tiempo para respirar entre encendido y apagado. Vive en una perpetua rutina que ha perdido completamente el sentido del propósito que tenía cuando empezó. El Principito dice que es el único al que podría haber querido como amigo, porque es el único que se ocupa de algo que no es el mismo. Piénsalo. En un universo de egocéntricos disfrazados de monarcas, artistas y empresarios, el único personaje con el que el Principito simpatiza es un hombre atrapado en una rutina absurda que ya no entiende, pero que cumple con una fidelidad que se parece mucho a la dignidad. Hay algo profundamente humano en eso, en la persona que sigue haciendo su trabajo aunque el mundo gire demasiado rápido para que ese trabajo tenga sentido, que sigue encendiendo el farol aunque nadie esté mirando. El sexto planeta tiene al geógrafo. El geógrafo tiene libros enormes, llenos de datos sobre montañas, ríos, océanos y desiertos. Le ha dedicado su vida a documentar el mundo. El Principito le habla de su flor, y el geógrafo le dice que no puede anotarla porque las flores son efímeras. Las cosas efímeras no entran en los libros de geografía. Las flores son efímeras. El geógrafo, que lo sabe todo sobre la forma del mundo, no tiene ningún instrumento para medir lo que más importa en él, no porque sea malvado, sino porque el sistema que usa para conocer excluye por definición lo que no puede durar. ¿Cuántos sistemas parecidos usamos nosotros todos los días? Llegamos a la Tierra, y la Tierra, en el universo del Principito, no es el planeta azul que vemos desde el espacio, ni el hogar de 7.000 millones de historias simultáneas. La Tierra, en el libro de Saint-Exupéry, es el planeta donde el niño descubre que está solo de una manera que nunca había experimentado antes. Había estado solo en su asteroide, pero esa era una soledad conocida, con volcanes familiares y una rosa que, aunque difícil, era suya. Esta soledad es diferente, es la soledad del que llega a un lugar lleno de gente y descubre que ninguna de esas personas puede ver lo que él ve. Eso tiene un nombre, pero no lo vamos a buscar en ningún manual. Lo primero que encuentra el Principito en la Tierra es una serpiente, y la serpiente le dice algo que hiela. Le dice que puede devolverlo a su tierra natal, un toque suyo y listo, como resolver un acertijo. La muerte presentada como solución logística, como el billete de vuelta que nadie más puede venderte. El Principito no acepta, todavía no. Tiene cosas que ver primero.
Lo segundo que encuentra es un jardín lleno de rosas, miles de rosas. Y aquí, Saint-Exupéry clava el cuchillo con una precisión que te deja sin aire. El Principito había creído durante todo este tiempo que su rosa era única en el universo. Había protegido esa unicidad como si fuera el núcleo de su identidad. Y ahora está mirando un jardín que contiene, en abundancia ordinaria, exactamente lo que él creía que solo existía una vez. Se echa a llorar, no por la rosa, por él, por el edificio de significado que había construido y que en este momento parece derrumbarse ante la evidencia de que lo que amaba no era tan especial como pensaba. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Has descubierto que algo que considerabas único y tuyo era en realidad un modelo estándar disponible en muchas versiones y para muchos dueños? Es una de las experiencias más desorientadoras que existen, y el Principito llora en medio de un jardín de rosas porque acaba de recibir ese golpe sin anestesia. Pero entonces aparece el zorro, y el zorro va a cambiar todo. No con una revelación mística ni con una lección sobre la vida bien vivida, con una petición que parece absurda. Domestícame. Domesticar. La palabra suena a control, a jerarquía, a alguien que somete a otro. Pero el zorro la usa de una manera completamente distinta. Domesticar, en su vocabulario, significa crear lazos. Significa que de los millones de zorros que existen en el mundo, tú te vuelves necesario para uno, y ese uno se vuelve necesario para ti. Domesticar es el proceso por el cual dos cosas del universo deciden, con actos pequeños y repetidos en el tiempo, que se pertenecen mutuamente. No de golpe, no con un contrato, con tiempo. El zorro le explica el protocolo con una paciencia que contrasta brutalmente con la velocidad del mundo que rodea al libro. Siéntate lejos, un poco más lejos que ayer. No digas nada, el lenguaje es fuente de malentendidos. Vuelve mañana a la misma hora, que yo te espere, que tú sepas que te espero. Esa anticipación, ese tiempo que pasa antes del encuentro, es la materia con la que se tejen los vínculos reales. Y entonces el zorro dice algo que debería estar grabado en algún lugar visible de cada ciudad del mundo. Si vienes a las 4 de la tarde, a partir de las 3 empezaré a ser feliz. Para, quédate ahí un momento. La felicidad no es el encuentro, la felicidad es la hora previa al encuentro. Es el espacio entre el deseo y su satisfacción, habitado con conciencia plena de lo que está por venir. Eso es exactamente lo opuesto a todo lo que nos vende el mundo contemporáneo. El mundo contemporáneo vende la satisfacción instantánea, pulsa aquí y lo tienes ahora. 2 horas de entrega, respuesta inmediata. No esperes, actúa. Y el zorro está diciendo que la espera no es el problema. La espera es el regalo, que el valor de las 4 de la tarde está construido por las horas anteriores, que si pudieras tener al zorro en cualquier momento, a cualquier hora, sin ritual y sin espera, el zorro perdería algo que no se puede recuperar una vez perdido, el peso específico que tiene en tu vida. Esto aplica a absolutamente todo, a las personas que amas, a los proyectos que te importan, a las comidas que te gustan, a los momentos que recuerdas como los mejores de tu vida. Prueba a analizar cualquiera de esos momentos y encontrarás que una parte significativa de su valor vivía en la anticipación, en el camino hacia ellos, no solo en el instante en que ocurrieron. El zorro también le explica al Principito por qué los campos de trigo, que para él antes no decían nada, ahora serán siempre especiales, porque el color del trigo le va a recordar el color del pelo del Principito. Y eso es todo lo que necesita un objeto para dejar de ser ordinario y convertirse en único. Una asociación, un recuerdo, una historia que solo 2 personas en el universo conocen completamente. Eso es lo que hace que tu taza favorita sea tu taza favorita y no cualquier recipiente para café. Eso es lo que hace que una canción te parta por la mitad en mitad de un supermercado. No la canción en sí, la historia que tú le has dado sin que ella lo pidiera. Las cosas no tienen significado, nosotros se lo damos, y en el momento en que decidimos dárselo, asumimos una responsabilidad que no tiene fecha de caducidad. Y aquí viene el giro que el libro plantea con toda la suavidad del mundo
y toda la brutalidad de lo inevitable. El Principito tiene que irse. El zorro lo sabe. Aún así, el zorro quiere ser domesticado. El Principito le pregunta si tiene sentido crear un vínculo que va a terminar con una separación, si la domesticación que promete tanto dolor al final vale la pena. Y el zorro dice que sí, sin dudar, porque el color del trigo, porque aunque se vaya, aunque la separación duela, los campos de trigo nunca volverán a ser solo campos de trigo. Y eso, esa transformación permanente de la percepción, eso no se puede quitar. El dolor de la despedida es el precio de la transformación, y la transformación, una vez ocurrida, es para siempre. Eso cambia bastante la forma de ver las pérdidas, ¿no? No como finales, como evidencia de que algo real ocurrió. Volvemos ahora al jardín de rosas, pero con el Principito ya transformado por la conversación con el zorro. Vuelve al jardín y les dice a las rosas algo que al principio suena a crueldad y que al final suena a la declaración de amor más honesta que existe. Les dice: «Sois hermosas, pero estáis vacías. Nadie daría la vida por vosotras. Mi rosa, que es solo una, tiene más valor que todas vosotras juntas, porque es ella a quien he regado, a ella a quien he puesto bajo el fanal, a ella a quien he escuchado quejarse, presumir y callar, porque es mi rosa». La unicidad no es una propiedad del objeto, es una propiedad de la relación. Tu rosa no es única porque sea la más hermosa del jardín, es única porque has perdido tiempo con ella. Y el tiempo que pierdes con algo es lo que convierte ese algo en irreemplazable. Hablemos de los baobabs, porque los baobabs Llevan todo este tiempo esperando su turno y son demasiado importantes para dejarlos al margen. Los baobabs son árboles enormes, de raíces profundas, capaces de perforar un planeta entero si se les deja crecer sin control. En el asteroide del Principito, las semillas de baobab aparecen entre las semillas buenas. Y si no las arrancas cuando son pequeñas, cuando todavía son brotes, cuando todavía se parecen a cualquier otra plantita inofensiva, se vuelven imposibles de erradicar. Cuando son grandes, ya no hay nada que hacer. El Principito arranca baobabs cada mañana. Es una tarea diaria, disciplinada, sin gloria, sin audiencia. No es heroica, es mantenimiento. Y Saint-Exupéry interrumpe la narración en ese punto para hacer algo inusual en el libro. Habla directamente, dice que ha conocido un planeta donde vivía un hombre perezoso que no arrancó 3 arbustos en su momento y le costó el planeta. 3 arbustos, un planeta. Los baobabs no llegan a ser baobabs de golpe, son semillas primero, luego brotes, luego arbustos. Cada fase tiene una versión de ti que pudo haberlos arrancado con mucho menos esfuerzo del que va a costar después. La deuda que no pagas, la conversación difícil que pospones, el hábito que dejas crecer porque hoy todavía parece pequeño, el resentimiento que alimentas sin darte cuenta porque es más cómodo tenerlo ahí que hacer el trabajo de sacarlo. Los baobabs son todo eso. Y tienen una característica especialmente traidora. En su fase de brote, son indistinguibles de las plantas buenas. Tienes que aprender a diferenciarlos. Tienes que desarrollar un ojo específico para reconocer qué semillas en tu jardín interior van a crecer hasta destruirlos si las dejas. Ese ojo no se desarrolla con urgencia, se desarrolla con atención sostenida, con las mañanas del Principito, con el hábito tranquilo y constante de preguntarte qué estás dejando crecer sin mirarlo. La rosa del Principito es un personaje que genera opiniones encontradas. Hay gente que la lee como la villana del libro. Es orgullosa, exige atención, miente sobre sus necesidades, presume de sus espinas mientras en realidad las usa para esconder su vulnerabilidad. Desde fuera, es difícil entender por qué el Principito la quiere tanto. Desde dentro, es perfectamente comprensible. La rosa no es perfecta, pero es sincera en su imperfección de una manera que, si la lees bien, resulta mucho más honesta que cualquiera de los personajes de los 6 planetas. La rosa tiene miedo, y en lugar de admitirlo, lo convierte en demanda, en exigencia, en un despliegue de drama que es, en el fondo, un intento torpe de decir: necesito que te quedes.
El Principito no lo entiende en el momento. Se va porque no sabe todavía lo que aprenderá con el zorro. Se va creyendo que la rosa lo agobia, que lo manipula, que le exige demasiado. Y solo cuando ha visto el jardín de 1000 rosas idénticas, solo cuando ha hablado con el zorro sobre el tiempo y los lazos y el color del trigo, es cuando entiende que la rosa no era perfecta, era suya. Y ser de alguien no requiere ser perfecto, requiere haber sido regada. Hay una escena que poca gente menciona cuando habla del libro, pero que yo encuentro absolutamente devastadora. Es el momento en que el aviador y el Principito caminan durante horas por el desierto buscando un pozo. Caminan de noche, bajo las estrellas, en silencio. Están agotados, tienen sed, y sin embargo, hay algo en esa caminata que el aviador describe como un momento de gracia. El esfuerzo de la búsqueda da valor a lo que se busca. El agua que encuentran al final de la caminata no sabe como el agua de un grifo, sabe como el regalo de haber caminado hacia algo que valía la pena encontrar. El agua buena para el corazón, dice el Principito, y el aviador lo repite después. El agua buena para el corazón. Esa frase tan simple que contiene todo un sistema filosófico sobre la diferencia entre satisfacer una necesidad y nutrir un alma. ¿Cuánto de lo que consumes a diario es agua buena para el corazón? ¿Cuánto es simplemente agua de grifo que sacia la sed sin decirte nada? No es una crítica, es una brújula, porque el libro no te dice que dejes de beber agua de grifo, te dice que recuerdes que existe el otro tipo y que para encontrarlo, a veces hay que caminar durante horas en la oscuridad sin saber exactamente a dónde vas, solo sabiendo que hay algo al final que vale el camino. Hay un personaje que aparece casi sin ruido y desaparece antes de que te des cuenta de lo importante que era. El guardavía, ese hombre que despacha trenes a la derecha y a la izquierda, mientras la gente dentro duerme o bosteza o mira sin ver por la ventanilla. El Principito le pregunta a dónde van los viajeros. El guardavía dice que ni ellos mismos lo saben. Van buscando algo, pero no saben qué. Solo los niños pegan la nariz al cristal, solo los niños miran. Los adultos viajan, cambian de coordenadas geográficas, cambian de contexto, a veces cambian de país o de trabajo o de pareja, pero cambian de sitio sin cambiar de estado. Siguen siendo el mismo buscador perdido en un tren diferente hacia un destino que no eligieron del todo o que eligieron hace tanto tiempo que ya no recuerdan por qué. El tren es la metáfora perfecta de la vida moderna, porque en el tren no eres el conductor. Eres pasajero. Alguien más diseñó la alguien más, puso el destino en el tablón. Alguien más decidió la velocidad. Tú solo subiste porque era la hora de subir y había un billete con tu nombre. La pregunta que el libro deja flotando en el aire sin responderla es: ¿en qué momento decidiste ser pasajero de tu propia vida? Y la segunda pregunta, más difícil todavía: ¿en qué momento podrías decidir bajar? El Principito nunca coge un tren. Camina. A veces el camino tarda 53 minutos más que si hubiera cogido un tren. Y esos 53 minutos son exactamente los que contienen la diferencia entre llegar a un destino y llegar a un destino habiendo vivido el camino. Hay en el libro una figura que aparece como un detalle menor y que en realidad es el diagnóstico más frío de todo el texto. Es el comerciante que vende píldoras para la sed, píldoras que te ahorran 53 minutos semanales porque ya no tienes que beber. El Principito le pregunta qué haría con esos 53 minutos. El comerciante no entiende la pregunta. El Principito dice que él los usaría para caminar despacio hacia una fuente de agua. La eficiencia te devuelve tiempo, pero no te devuelve el propósito del camino. Eso es lo que el libro lleva diciéndonos desde la primera página de maneras diferentes. Que hemos construido un sistema extraordinariamente eficiente para llegar a lugares que no elegimos, consumir cosas que no necesitamos y relacionarnos con personas a las que no hemos dedicado el tiempo suficiente para domesticarlas de verdad. Y que en algún punto, convencidos de que la velocidad era progreso, cambiamos la caminata hacia la fuente por una píldora que sabe a nada.
Hay un momento en el libro que casi nadie menciona cuando habla de El Principito y que, sin embargo, contiene la pregunta más importante de toda la obra. Es un momento pequeño, casi invisible, que ocurre cuando el aviador y el niño están sentados juntos en el desierto y el Principito dice algo así como: «Esta noche hará un año. Mi estrella estará justo encima del lugar donde caí». Hace un año. El Principito lleva un año en la Tierra, un año buscando algo que no sabía exactamente cómo nombrar, pero que tenía que ver con entender por qué había abandonado a su Rosa. Un año aprendiendo con el zorro lo que significa crear lazos. Un año mirando a adultos que viven en planetas propios sin ver nada de lo que realmente importa. Un año, en definitiva, haciendo el único viaje que tiene sentido, el que te devuelve a lo que dejaste atrás con una comprensión que no tenías cuando te fuiste. Y ahora sabe que tiene que volver, no porque haya fracasado aquí, sino porque ha aprendido lo suficiente como para entender lo que tiene allá. Eso cambia bastante la narrativa del viaje, ¿no? Normalmente pensamos en los viajes como movimientos hacia algo nuevo. Voy a ver mundo, voy a aprender, voy a crecer. Pero el Principito nos propone otra geometría del movimiento, que el viaje verdadero no es el que te lleva lejos de casa, es el que te enseña a ver tu casa de una manera que solo es posible desde la distancia. Sales para poder volver de otra manera. El aviador lo intuye antes de entenderlo, siente que algo está por terminar, y ese presentimiento lo pone en un estado de alerta que él mismo describe como una angustia que no sabe bien de dónde viene. Porque el Principito no le ha dicho que se va, se lo está diciendo sin decírselo, con esa manera que tienen los niños de comunicar las cosas importantes, no con palabras, sino con el peso de su presencia, que de repente se siente diferente. La noche antes de la partida, el Principito habla de las estrellas de una manera que el aviador no había escuchado antes. Le dice que cuando mire al cielo, todas las estrellas van a reír para él, porque en una de ellas habrá un niño que ríe, y que eso va a hacer que todas las estrellas sean diferentes para él, distintas a las de cualquier otra persona en el mundo. 5.000 millones de estrellas en la galaxia, y todas van a sonar diferentes para un aviador que se quedó solo en el Sáhara porque un niño de pelo dorado necesitaba una oveja. Eso es lo que hace un vínculo real. No te da cosas, te transforma la percepción de todo lo que ya tenías. Las estrellas no cambian, el aviador cambia. Y en ese cambio está la herencia que el Principito le deja, no un objeto, no un recuerdo almacenado, sino una manera diferente de ver que ya no puede revertirse. Una vez que has domesticado algo, el mundo entero lleva sus huellas. Hablemos del final ahora, del momento que todo el mundo recuerda y que muchos leen como una tragedia y que yo creo que es exactamente lo contrario. El Principito se acerca a la serpiente lo muerde en el tobillo, el cuerpo cae despacio, sin ruido, como cae un árbol cuando no hay viento, y el aviador no puede hacer nada. Muere un niño en el desierto, o no muere, depende de cómo lo leas, y esa ambigüedad no es un descuido de Saint-Exupéry, es la arquitectura completa de lo que quiere decir. El Principito le explica al aviador antes de que ocurra que su cuerpo es demasiado pesado para el viaje de regreso, que no puede llevárselo consigo, que tendrá que dejarlo atrás como se deja una corteza vieja que ya no sirve para el camino que viene. No es una metáfora de la muerte entendida como fin, es una metáfora de la transformación entendida como necesidad. Para ir a ciertos lugares tienes que soltar ciertos pesos, el cuerpo como peso. Eso suena extraño en un mundo obsesionado con el cuerpo, con optimizarlo, con fotografiarlo, con mantenerlo joven y funcional el mayor tiempo posible. Pero Saint-Exupéry no está despreciando el cuerpo. Está recordando que hay dimensiones de la existencia que el cuerpo no puede acompañar, que hay regresos que son invisibles, que hay presencias que no necesitan materia para ser reales. El aviador llora. Claro que llora, pero incluso en el llanto hay algo que el libro cuida con mucho esmero. El aviador no llora porque el Principito haya muerto, llora porque no sabe si el cordero se habrá comido la flor. Llora porque dejó el bozal mal dibujado y ahora toda la ecuación del universo
depende de si una oveja que dibujó mal en una servilleta tiene o no tiene acceso a una rosa en un asteroide que no puede ver. Si la flor existe, todo es hermoso. Si la flor no existe, todo es diferente. Eso es lo esencial, no el niño en sí, la posibilidad de que lo que el niño amaba siga existiendo, la continuidad del cuidado más allá de quien cuida. La pregunta de si el amor que dejamos sembrado en el mundo sobrevive a nuestra ausencia. Esa pregunta no tiene respuesta en el libro, y eso es deliberado, y eso es lo más honesto que Saint-Exupéry podría haber hecho, porque la respuesta depende de ti. Depende de si crees que el amor que das a las cosas las sostiene más allá de tu presencia física. Depende de si crees que regar una flor deja en ella algo que el agua sola no explica. Depende de si crees, en definitiva, que lo esencial es invisible a los ojos, o si crees que lo que no se puede ver simplemente no existe. Cada persona que lee el libro en ese punto toma una decisión cosmológica sin darse cuenta, y Saint-Exupéry sabe exactamente lo que está haciendo cuando te deja ahí, solo, con la pregunta. Pensemos por un momento en el aviador después, en lo que significa volver a París o a Marsella o a donde sea que tengas que volver después de haber sobrevivido al desierto con el secreto de un niño de otro planeta ardiendo en el pecho. Imagina las cenas, las reuniones, los formularios de seguros y las facturas del mecánico y las conversaciones sobre el tiempo. Imagina navegar todo eso siendo el único ser humano en la habitación que sabe que en alguna estrella hay una rosa que puede haber sido comida por una oveja mal dibujada. Eso es lo que el libro llama riqueza, no el oro, ni los títulos, ni las estrellas contadas en un cajón, sino tener una historia que solo tú y el universo conocéis completamente. Una historia que le da a cada estrella del cielo un peso específico que ningún astrónomo puede medir, pero que tú sientes en el pecho cada noche que miras hacia arriba. La soledad del aviador después del Principito no es la misma soledad de antes. Antes era la soledad del que no ha encontrado a nadie que vea la boa. Después es la soledad del que lleva un secreto demasiado grande para caber en una conversación normal. Son dos soledades muy distintas, la primera vacía, la segunda llena de algo que no tiene nombre, pero que pesa de la mejor manera posible. Hay algo que Saint-Exupéry hace en el epílogo del libro que me parece uno de los gestos literarios más valientes que existen. Le pide al lector algo, le pide que si alguna vez está en África y se encuentra con un niño de pelo dorado que se ríe y no responde a sus preguntas, que se lo haga saber, que le escriba rápido para decirle que ha vuelto, no como metáfora, como petición real. El autor de un libro publicado en 1943 que vendió cientos de millones de copias le está pidiendo a sus lectores, con total seriedad, que le avisen si ven al Principito. Eso podría leerse como el delirio romántico de un hombre que se sabía a las puertas de la guerra, que murió poco después en una misión de reconocimiento sobre el Mediterráneo sin que nadie encontrara los restos del avión durante décadas. Pero yo lo leo de otra manera. Lo leo como la declaración de un hombre que sabía perfectamente que la línea entre la ficción y la verdad es mucho más fina de lo que el mundo adulto está dispuesto a admitir. Saint-Exupéry no pregunta si creíste el libro, pregunta si viste al niño, porque él cree que es posible verlo, que hay personas que todavía tienen los ojos capaces de ver cosas que los mapas no registran y que los balances no contemplan, y que esas personas, si se cruzan con cierta presencia en cierto desierto, van a reconocerla. Eso es tener fe en el lector, una fe que muy pocos escritores se atreven a tener. Volvamos un momento a la frase, esa frase, la que está en todas partes y que precisamente por estar en todas partes ha perdido un poco el filo con el que fue escrita. Lo esencial es invisible a los ojos. La leemos y decimos, sí, claro, bonito, lo que importa no se ve. Y seguimos con nuestro día. Pero si te quedas en la frase más de 3 segundos, si la dejas entrar de verdad, tiene una radicalidad que perturba bastante más de lo que parece. Invisible a los ojos, no difícil de ver, no visible solo a veces, invisible, siempre. Estructuralmente invisible para el órgano que hemos entrenado durante siglos
para ser el árbitro de la realidad. Lo que más importa en tu vida no puede verse, no puede fotografiarse, no puede exhibirse, no puede validarse con un número, ni archivarse en un cajón, ni venderse en un mercado. Existe en un registro completamente diferente al que operan los instrumentos que hemos construido para medir el valor de las cosas. El amor que sientes por alguien es invisible. La lealtad de un amigo que se quedó cuando todos se fueron es invisible. La sensación de que estás en el lugar correcto de tu vida es invisible. El peso de una promesa cumplida es invisible. La diferencia que marcaste en alguien sin saberlo es invisible. Todos estos son los volcanes que desollinas en silencio cada mañana. Todos estos son tu rosa. Todos estos son tu color del trigo. Y el mundo, ese mundo eficiente y medible y optimizable que los adultos han construido con tanto esmero, ese mundo no tiene ningún instrumento para pesarlos, lo cual no los hace menos reales, los hace más reales, porque sobreviven a todo sistema de medición que intente capturarlos. Hay una última cosa que quiero decirte antes de que este viaje termine, y tiene que ver con el dibujo del principio, con la boa y el elefante. El niño que dibujó esa boa no dejó de intentarlo después del primer fracaso. Dibujó el interior también. Dibujó la boa abierta con el elefante claramente visible dentro, para que no hubiera ninguna posibilidad de confusión. Y los adultos le dijeron que dejara de dibujar boas por dentro y por fuera y que se concentrara en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Y el niño lo hizo, no porque quisiera, sino porque aprender a dejar de ver la boa es el precio de entrada en el mundo adulto. Es el peaje. Te cobran tu visión a cambio de tu lugar en la mesa. Pero el libro existe precisamente porque ese niño, décadas después, convertido en piloto y escritor y hombre que cruzaba el Atlántico de noche en aviones frágiles, nunca olvidó completamente lo que había dibujado. Y cuando se quedó solo en el desierto, con el motor roto y el agua contada, algo en él lo recordó. Y ese algo tomó la forma de un niño de pelo dorado que llegó de ningún lado y le pidió que dibujara una oveja. Saint-Exupéry escribió el libro para recordar y lo publicó para que nosotros recordáramos con él. No te está pidiendo que vuelvas a la infancia, no te está pidiendo que abandones tu trabajo, tus responsabilidades, tu vida construida con tanto esfuerzo. Te está pidiendo algo mucho más pequeño y mucho más difícil al mismo tiempo. Te está pidiendo que, en medio de todo eso, encuentres un momento para ver la boa, para reconocer que el mundo tiene una capa que los instrumentos no alcanzan, para acordarte de que tienes una rosa en algún lugar y que esa rosa, aunque no sea perfecta, aunque mienta sobre sus necesidades y presuma de sus espinas, sigue esperando que vuelvas a regarla. Cuida tus volcanes aunque nadie te vea hacerlo. Arranca los baobabs mientras son brotes. Crea ritos con las personas que quieres, aunque el mundo se impaciente con tu lentitud. Camina hacia la fuente, aunque tardes 53 minutos más de lo necesario. Y cuando alguien te pregunte ¿para qué sirve hacer todo eso de manera tan ineficiente?, recuérdales que el agua que encuentras al final del camino tiene un sabor que la del grifo nunca va a tener. Buena para el corazón. Esta noche, si el cielo está despejado donde estás, mira hacia arriba, elige una estrella cualquiera y considera la posibilidad, aunque solo sea por un momento, de que en algún lugar por encima de ti hay un niño que cuida una flor orgullosa y desollina sus volcanes y que, si supieras escuchar con el tipo de atención que el zorro le enseñó al Principito, podrías oír algo parecido a una risa muy pequeña entre el silencio. No lo vas a poder demostrar, no lo vas a poder medir, no lo vas a poder poner en ningún informe, pero lo vas a sentir, y eso, como ya sabes, es lo único que cuenta. Si este viaje te ha movido algo por dentro, si hay una pregunta que te quedó flotando o una idea que quieres seguir tirando del hilo, quédate cerca. Hay muchos más universos que desmantelar, muchas más boas que nadie está viendo y muchas más conversaciones que valen el tiempo que lleva tenerlas. Amigos de Frecuencia de Signos, nos vemos
en la próxima estrella.